Mi nombre es Stefano Bayotti, soy residente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico. En el día de hoy, en el Ateneo del Servicio, voy a presentar el trabajo que realizamos junto a la doctora Tamara Dainotto, el doctor Leonel Pérez Alamino, Germán Garabano y César Pesiano, titulado Dinamización de clavos endomodulares en fracturas de tibia. A modo de introducción, las fracturas de tibia representan una de las fracturas de mayor frecuencia que afectan a los huesos largos, con una incidencia aproximada de 500.000 de casos anuales en Estados Unidos. Dentro de las múltiples opciones de tratamiento que existen, el clavo endomedular es el estándar de oro, logrando elevadas tasas de consolidación, en algunos reportes incluso superiores al 95%. Sin embargo, a pesar de ser el tratamiento estándar y de tener muy buenos resultados, con este tipo de tratamiento, las complicaciones en algunas ocasiones se presentan. Pueden oscilar entre el 9 y el 12%, dentro de las cuales encontramos los trastornos de la consolidación. Al hablar de trastorno de consolidación es importante diferenciar lo que es el retardo de la consolidación respecto a la pseudoartrosis. Se habla de retardo de consolidación cuando una fractura evoluciona de una forma más lenta a lo habitual, no consolida en el tiempo habitual, y se observa una progresión en el callo escasa o lenta en los sucesivos controles radiográficos. Frente a un retardo de la consolidación, esta, con el transcurso del tiempo, puede evolucionar hacia la consolidación, o puede no hacerlo y evolucionar a la pseudoartrosis, cuando ya se habla de pseudoartrosis, cuando esta no se espera que vaya a consolidar. Se la define como la falta de consolidación en una fractura después de 9 meses, o la existencia de falta de cambios radiográficos tras controles radiográficos durante 3 meses consecutivos. Una vez que la pseudoartrosis esté establecida, por lo general son necesarios procedimientos secundarios para lograr la consolidación. Se trata de una condición asociada a mayor incapacidad, que por lo general el tratamiento suele requerir procedimientos que conllevan una mayor morbilidad y mayores tiempos para la recuperación. La dinamización es una práctica que consiste en caso de que se trate de un clavo endomedular, de retirar el cerrojo estático del clavo endomedular, logrando que los fragmentos de la fractura se impacten. Esto genera, en cuanto al principio biomecánico, un incremento del micromovimiento en el foco de la fractura que estimula la osteogénesis, en una fase más avanzada también estimula la remodelación ósea, incrementa también la superficie de contacto entre los fragmentos, y en caso de que exista una brecha, también ayuda a posicionar los fragmentos de la fractura. Inicialmente, después de numerosos estudios en animales donde se comprobó los beneficios de la dinamización, esta comenzó a utilizarse de rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo, se comenzaron a observar en diversos estudios complicaciones asociadas a este procedimiento, como puede ser el acortamiento, las pérdidas de rotación, principalmente los patrones de fractura inestables, o en fracturas comminutas. De manera que actualmente se encuentra indicado fundamentalmente los patrones estables de fracturas, como pueden ser fracturas transversas o oblicuos de trazo corto, o aquellas que presentan una integridad cortical mayor del 50%. El objetivo de este trabajo fue evaluar retrospectivamente la evolución clínica el índice de consolidación en fracturas de tibia tratadas con enclavado endomedular en modo estático y posteriormente dinamizadas por evolucionar al retardo de consolidación. Analizamos de forma retrospectiva los pacientes intervenidos entre el año 2015 y 2019 en nuestro centro, tratados inicialmente por una fractura diafisaria de tibia, con un clavo endomedular en modo estático, que posteriormente requirieron la dinamización por evolucionar a retardo de consolidación. Se tuvieron en cuenta, se revisaron las historias clínicas de los pacientes, considerando las características demográficas de los mismos, como son la edad, el sexo. Se valoraron los pacientes de forma clínica y radiográfica, considerando también el tipo de fractura según la clasificación de Gustilo, si esta fue abierta o cerrada. Tuvimos en cuenta el patrón de fractura según la clasificación de AO, dividiéndola en 3 grandes grupos, como son las fracturas de trazo simple, que representan el grupo A,
Las de grupo B, aquellas en las cuales existe un tercer fragmento, pero hay continuidad cortical entre los fragmentos principales, y las de tipo C, en las cuales existe un fragmento intercalar. Valoramos de forma objetiva la tasa de consolidación, objetivando la evolución en la formación del callo mediante la escala de RAST, que significa Radiographic Union Score for Tibia, permite objetivizar la progresión del callo, y también tuvimos en cuenta el tiempo transcurrido entre el enclavado inicial y la dinamización, y por otro lado también el tiempo transcurrido entre la dinamización y la consolidación. En cuanto a la técnica quirúrgica, esta consistió en todos los casos en el retiro del cerrojo estático proximal, permitiendo de esta manera la impactación de los fragmentos de fractura, permitiéndole al paciente cargar de forma inmediata en el postoperatorio. En todos los casos se llevó a cabo de forma ambulatoria, mediante el uso de anestesia local, se identifica mediante radioscopía el cerrojo a retirar, y de forma percutánea, por una incisión sobre la cicatriz quirúrgica previa, se realizó el retiro de cerrojo. Posteriormente el paciente, como dije anteriormente, se retira con un vendaje y con carga inmediata. Posteriormente se realizó el seguimiento de los pacientes de forma seriada, tanto clínica como radiográficamente, a las 4, 6 y 8 semanas, y posteriormente cada 30 días se evaluó la presencia de progresión del callo. Se consideró consolidación la presencia de callo en 3 de 4 corticales, o la obtención de un puntaje de la escala de RAST igual o mayor a 10. Todos aquellos pacientes en los cuales se necesitó otro procedimiento adicional a la dinamización para lograr la consolidación final, fueron considerados como falla del procedimiento, falla de la dinamización. Finalmente, en cuanto a los resultados, nuestra muestra quedó conformada por 24 pacientes. De total de 75 pacientes que fueron intervenidos, 27 fueron dinamizados, pero hubo 3 pérdidas de seguimiento, de manera que el número total fueron 24 pacientes con una edad promedio de 33,8 años y un claro predominio del sexo masculino. En cuanto a la distribución del patrón de fractura, se puede observar cómo más de la mitad de los casos se trató de fracturas de tipo A, es decir, fracturas de trazo simple, mientras que en 3/4 partes de los casos se trató de fracturas cerradas. El dato más relevante obtenido de nuestro estudio fue la tasa de consolidación, que fue elevada del 91,7%, es decir, se logró la consolidación en 22 casos, con un tiempo transcurrido entre el enclavado inicial y la dinamización de 19 semanas en promedio, y un tiempo entre la dinamización y la consolidación final de 7,4 semanas. En 2 casos obtuvimos falla en la dinamización, representando el 8,3% de los casos. Las 2 fracturas que no consolidaron fueron cerradas, una era una fractura B3 y la otra era una fractura A2, transversa, que se puede ver en este caso, una fractura transversa a medio diafisaria tibia, tratada inicialmente con un clavo endomedular, que por evolucionar al retardo de consolidación requirió de la dinamización. En este caso, la dinamización inicial se realizó a los 2 meses y medio posterior del enclavado, y finalmente a los 5 meses, por falta de progresión del callo, por falta de consolidación final, requirió el recambio del clavo y el agrego de injerto óseo. En cuanto a los resultados, teniendo en cuenta la escala de RAST, se puede observar un incremento estadísticamente significativo entre los valores predinamización y postdinamización. Observamos en el gráfico de abajo, inferior a la izquierda, este gráfico de barras donde se observa los valores pre y postoperatorios con los desvíos estándar, y en el gráfico de abajo a la derecha, donde es un gráfico de puntos pareados, donde se puede observar cómo se visualiza de forma clara el incremento estadísticamente significativo de los puntajes, y cómo aquellos 2 pacientes en los cuales no se logró la consolidación con este procedimiento se ven con sus valores más bajos en el postoperatorio. En cuanto a la discusión, la técnica de la dinamización es una técnica de primera línea empleada frente a los trastornos de consolidación.
existen múltiples reportes en la bibliografía, pero hay pocos focalizados en lo que es la dinamización de fracturas de tibia. Lo que se puede observar es que las tasas de consolidación por lo general son elevadas, mayores al 80%. Sin embargo, al tener en cuenta lo que es el tiempo entre el enclavado inicial y la dinamización, o el tiempo entre la dinamización y la consolidación, los valores son diversos, son bastante variados. Al analizar más detenidamente los resultados, pudimos observar cómo aquellos casos en los cuales la consolidación se realiza después, la dinamización, perdón, se realiza después de las 20 semanas, después del enclavado inicial, las tasas de consolidación son levemente inferiores, menores al 90%, mientras que en aquellos casos en los cuales la dinamización se realiza dentro de las primeras 20 semanas, las tasas de consolidación son mayores al 90%. De esta manera podemos observar cómo después de una dinamización temprana, las tasas de consolidación podrían ser más altas. Esto no hay ningún estudio que lo evalúe de forma directa, y el estudio que lo intentó evaluar fue el de Perumal en el año 2017, sin embargo no halló relación estadísticamente significativa entre el tiempo en el que se realiza la dinamización y la consolidación. A pesar de esto, los resultados reportados son siempre favorables y son por lo general elevados. Pero no existe consenso en cuanto al momento ideal para realizar la dinamización. La mayoría de los autores recomiendan realizarla tras 10 a 12 semanas, debido a que es necesario una cierta estabilidad en el callo blando para evitar las complicaciones que mencionamos anteriormente, como puede ser el acortamiento, los desplazamientos de la fractura, o el exceso de micromovilidad que pueda terminar siendo negativo para el aporte vascular y generar e impedir la consolidación. Otro de los procedimientos ampliamente utilizados frente a los trastornos de la consolidación es el recambio de los clavos. Se sabe, ya se conoce sus mejores resultados con respecto a la dinamización frente a la pseudoartrosis establecida. Sin embargo, frente al retardo de consolidación, se sabe que sus tasas de consolidación, sus resultados son comparables. Esto se observó en el estudio publicado por el I30 en el año 2015, donde al comparar dos grupos de pacientes, 97 en el cual se realizó dinamización y 97 en el cual se realizó recambio de clavo, obtuvo tasas similares de consolidación. A modo de conclusión, teniendo en cuenta la simpleza y las elevadas tasas de consolidación que se obtienen con este método, frente a la presencia de retardo de consolidación y las dificultades en el tratamiento que puede acarrear el enfrentarse a una pseudoartrosis establecida, se considera la dinamización como un procedimiento simple y eficaz, debido también a su baja frecuencia de complicaciones y a la rápida recuperación del paciente, con las bajas morbilidades que conlleva el tratamiento. Obtuvimos tasas de consolidación mayor al 90%, similares a los de la bibliografía. Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos para realizar el trabajo. Muchas gracias.